A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Y en lo que van subiendo los hermanos, algunos pensamientos. No sé qué opinan ustedes acerca de la vida cristiana. Si creen que la vida cristiana es fácil de vivir o no muy fácil de vivir. Por lo menos para mí, estoy dentro de la segunda. No es muy fácil para mí la vida cristiana. ¿Por qué? Porque lo malo y todo aquello que no le agrada a Dios, regalado. ¿Me explico? No me cuesta ningún esfuerzo hacer lo que a Dios no le agrada. Ahí voy, ¿verdad? Como decían los otros, ahí va, ¿verdad? Va. Hacer lo que a Dios le agrada requiere que continuamente esté tomando decisiones, encomendándome, dejándome guiar por el Espíritu Santo. Al menos a mí me cuesta. Y vivir la vida cristiana es una vida, no que es por mi esfuerzo humano, pero tengo que trabajar con el Señor para que Él produzca ese crecimiento y esos cambios en mi vida. En Timoteo dice que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Bueno, quiero que sepan que también hay pasiones viejiles. Así que la vida cristiana es una vida de crecimiento, una vida en la que tenemos que caminar buscando que el Señor haga su obra en nosotros y tenemos que, esto es una lucha. Ceder es más fácil. Ahora que estamos leyendo la Biblia, cuando lleguen a Reyes, a Crónicas, allá a Samuel, veremos cómo muchos hombres y mujeres se alejaban de Dios. Y Dios les mandaba profetas para que buscaran el rostro del Señor y se enderezaban y se volvían a alejar. Cuando uno le dice, ¡ala, qué bárbaros! Bueno, si así somos nosotros también. Si no fuera porque leemos la Biblia, porque oramos, porque nos congregamos, deje usted de hacer todo eso y cuéntenme dentro de 2 meses si está caminando de la mano del Señor. Es muy posible que se aleje. Así que esta es solo una reflexión introductoria. El día de hoy vamos a estar trabajando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. La semana pasada terminamos el capítulo 3. Así que iniciamos hoy, capítulo 3 y los primeros 3 versículos del capítulo 4. Nosotros vamos a trabajar ahora del versículo 4 al 42. Es una jornada un poquito amplia. Vamos a caminar para poderla cubrir. La serie que estamos viendo se llama Yo Soy. El nombre se deriva de que en el Evangelio de Juan van a haber por lo menos 7 pasajes que son resaltados donde Jesús dice, yo soy. Como quien dice, por ejemplo, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Van a haber 7 pasajes donde dice yo soy y los autores dicen, los escritores dicen, esta es una metáfora que trae a luz lo que es el nombre de Dios. Cuando Dios se le presenta a Moisés allá en la zarza ardiente y Moisés le dice, bueno, tú quieres que yo vaya a hablar con el pueblo y me van a decir, ¿y de parte de quién vengo? ¿Quién les digo que me manda? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Diles que yo soy, es el que te envía. Es el nombre que Dios mismo se da. Y en el Evangelio de Juan, Jesús va a utilizar esa expresión, yo soy, precisamente para comunicar lo que vimos en capítulo 1, que Jesús es Dios. Por eso la serie se llama Yo Soy. Hoy hay un Yo Soy en esta sección que no es de esas 7, pero de alguna manera tiene alguna relación, solo para que captemos por qué se llama Yo Soy. Bueno, el nombre que tenía el día de hoy era Jesús en Samaria, así era el título. Y yo le puse un subtítulo, que es con el que voy a trabajar, que se llama Los encuentros de Jesús. Y en este caso vamos a ver, pues, básicamente
un encuentro y alguna extensión al final del pasaje. Ya vimos, y me tocó a mí, por cierto, ver otro encuentro de Jesús ahí en el capítulo 3, el que acabamos de terminar de ver, fue el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, y en este caso fue Nicodemo el que buscó una cita con Jesús para hablar, y ya platicamos, ¿se recuerdan?, del nuevo nacimiento. En esta oportunidad va a haber un encuentro de Jesús con una persona, en donde esta persona no busca ese encuentro, sino es Jesús el que lo propicia. Y en la vida, y estoy en la introducción, nuestra vida es una serie de encuentros a través de los años. Y usted va, cuando yo le comparta esto, usted traerá recuerdos a su memoria. A mí me vino el recuerdo de un encuentro con el hermano de Normita. No me logré acordar del nombre porque fue hace muchos años. El hermano de Normita, una de mis vecinas, era alcohólico. Y en el barrio, en su momento, me di color de ser creyente. Conocí al Señor a los 17 años y por algunas actividades que hicimos, ya se corrió el rumor de que ahí en el pasaje del 3:28 habían unos que ya no eran de la religión tradicional, sino que se habían vuelto evangélicos, ¿verdad? Así que el hermano de Normita pasa un día frente a mi trabajo, que es cerca donde yo vivía, y me dice: vos, Estuardo, porque así me decían en el barrio, no Rolando, sino Estuardo, me dice: vos, necesito que me ayudes. Y andaba se le notaba lo del alcohol, ya no sé qué hacer, necesito que me digas algo, porque ya no sé qué hacer conmigo. Y lamentablemente no me iba muy bien con los que practicaban el alcoholismo, y no quise tener un encuentro con él, y me dolió. Esto fue hace muchas décadas. Y el Señor todavía me trae el recuerdo. Porque no le quise compartir el evangelio. Porque no me llevaba bien con los alcohólicos. Y el hermano de Normita falleció de alcoholismo. Y yo no le compartí. ¿Qué puedo hacer? Nada. Lo único que hice fue decirle: Señor, gracias porque ese pecado fue cubierto por Cristo en la cruz. El pecado mío de negarle el evangelio a una persona. Posterior a eso, uno de mis compañeros que también tenía problemas de alcohol, de ese sí me acuerdo el nombre, Neri Machuca, fue de los que se burló de mí dentro de la facultad aquí en la San Carlos porque era cristiano y se burlaba de mí. ¡Vos, Díaz! Cantate un corito, pues, que no sé qué, o cualquier cosa que aprovechara. De los que se burlaban no me molestaba, ¿verdad? Así ha sido la vida, no hay clavo. Un día se me acercó y me dijo: vos, necesito hablar con vos. Estoy, perdón la palabra, que yo sé que no la conocen muchos, estoy chupando mucho, me dijo, ¿verdad? Y ya no sé qué hacer. Me recuerdo que en esa oportunidad me levanté del lugar donde estaba trabajando y nos fuimos al cuarto de lockers y ahí le compartí el evangelio. No sé si creyó, él se fue a vivir a otro departamento y no tuve más noticias. En esa oportunidad sí le compartí. Hubo otro encuentro en mi barrio, cuando celebrábamos los cumpleaños, al menos mi casa era una de las casas grandes, con una buena sala. Entonces el cumpleaños, fuera de niñez que era piñatas, eran repasos. Para los patojos un repaso era una mini fiesta en casa con un disco de vinilo. Yo sé que estoy hablando idioma extraño, ¿verdad? La música venía en unos discos de este tamaño que se ponían en una máquina con una aguja y salía el sonido por bocinas. Perdonen, patojos, yo sé que eso, saber qué será. Y ahí entonces en la sala había Purrún Pérez. Purrún Pérez era la patoja, sacar a bailar a las chavitas y todo eso eran los cumpleaños. Una vez que conozco al Señor Jesús, no sé si fue mi primero o segundo cumpleaños, no me acuerdo, hice una nueva modalidad, invité a los del barrio y amigos a mi cumpleaños, solo que en esa oportunidad no hubo parrandín, sino que yo invité a amigos creyentes que vinieran también a mi cumpleaños y entonces en un momento dado me paré y les compartí mi testimonio de cómo había conocido a Cristo.
y que yo quería compartir eso con ellos, y mis amigos creyentes se metieron entre todos los del barrio y amigos y les compartieron el evangelio. Ese fue uno de mis cumpleaños y después ya no hubo más porque eran aburridos, ¿verdad?, para ellos. Bueno, pero aproveché para compartirle a mis compañeros de amigos de colegio. Mi casa, como era una casa grande, y dije era porque la botaron, se está arreglando y ahora solo es un solar vacío. Llegaba la familia de mi papá y mi mamá y los cumpleaños también eran cenas, pero con tranquilinos. Los tranquilinos eran bebidas espirituosas, o sea, alcohol, ¿verdad? Y entonces llegaba toda la familia y la costumbre es que, no sé si ustedes tienen familiares así, se bebe alcohol y en el momento en que van a avisar que hay cena, después la gente ya no toma mucho. Entonces les caía mal que la cena fuera rápido, ¿verdad?, porque había que tener más tiempo. Bueno, esas eran las reuniones en mi casa. Mi mamá se convierte tiempo después que yo y mi papá de alguna manera, aunque no creía en nada, por lo menos dio la libertad y le digo yo, celebremos el cumpleaños de mi mamá de una manera distinta. Así que voy allá donde trabajaba Ismael Morales, Cruzada Estudiantil, tenía un local en el centro, en la Tercera Avenida y 11 Calle, un salón, tal vez como este, un poquito menos, esta mitad. Así que invitamos a toda la familia, a los Loza, a los de León y Díaz, del lado de mi papá y mi mamá, y celebramos ahí el cumpleaños y iba a haber comida. Y hasta donde mi mente se recuerda, le dije a Ismael, vos venite y predicás el evangelio. Así que llegó toda la familia Díaz de León, que era de los dos lados, y hubo predicación del evangelio y hubo comida, no hubo trago. Al final dice uno de los parientes, bueno, dice, fue diferente, no hubo trago, pero estuvo bien, dijo. Pero oyeron el evangelio, ¿me explico? Ese fue otro encuentro, un encuentro entre todas estas personas y el Señor Jesús al ser presentado. Cuando mi mamá muere, nuevamente le digo a Ismael, es el papá de Veralí. Vos, el servicio fue en la Bíblica, allá donde iba de Patoja Mimi, ¿verdad? Y ahí fue el funeral, lo que se hace en las funerarias, fue ahí en el salón de reunión. Y le digo, Ismael, predicás el evangelio, va a venir la familia y vos predicás. Y predicó el evangelio. Y luego al día siguiente en el entierro ahí en los cipreses le dije a Ismael, mira, y aquí que vos predicándote sin ninguna pena, como yo estoy a cargo, va, démosle. Y el sepelio fue predicación del evangelio. Y teníamos mucha familia no creyentes. Ahí llegó el papá de una pariente de uno de mis primos y fíjense que el Señor se convierte ahí en el sepelio. Y luego esta dama un día me dice, fíjate que mi papá ya es de tu religión, me dijo. Y él se va en escondidas a la bíblica, se iba porque toda la familia era de otra religión, pero estamos contentos porque él está feliz, porque había conocido a Cristo. Bueno, les cuento algo. Él conoce al Señor en un cementerio. Él era comerciante, un día fue a la agencia del Banco Industrial de La Martí a sacar dinero para pagarle a sus trabajadores y le aparecieron unos asaltantes y por atrás le dispararon en la cabeza, le robaron el dinero, pero era salvo. ¿Me explico? Triste historia, pero es que tenía a Cristo en su vida y se fue con el Señor. Así que él tuvo un encuentro ahí en el cementerio. Perica, uno de mis compañeros de barrio, oyó el evangelio en mi cumpleaños, se fue a dejar a una chava y regresó y tocó y le dijo, ¿qué pasó? Vos quiero que me platiques más de lo que hablaron hoy. Y en las gradas de un segundo nivel de mi casa entregó su vida a Cristo. Perica ha sido líder de una iglesia local y anciano y hasta hoy sigue sirviendo al Señor. Guille fue mi alumno en la Universidad de Maestría y ahí en algunas oportunidades compartimos el evangelio y en algún punto dado él tuvo un encuentro con Cristo, aceptó al Señor y el año pasado me invitó porque lo ordenaron pastor de una iglesia grande de aquí de Guatemala, de una de las hijas, ¿verdad? Toda una historia de años de encuentros con el Señor. ¿Quién iba a pensar que el Guille, verdad, ahora está liderando una iglesia? Bueno, y usted dirá, pero eso es de hace algún tiempo. Hace 2 semanas, ¿se recuerdan que yo le dije que quería compartirles a mis alumnos?
pues yo iba a hacer un viaje y entonces iba a haber una pausa de una semana y dije, ¿y si me pasa algo, verdad? Y con aquello de lo que me pasó hace años con el otro, estaba en la clase y empezó a avanzar y que los temas y todo, y mis alumnos presentan, 8 alumnos, y dan 9 menos 5, a esa hora tengo que bajar con ellos a las clínicas. Tengo que compartir, entonces me paré, ¿verdad? Terminado, muy bien jóvenes, en tal y tal año yo y les di mi testimonio y les compartí el evangelio en esa pequeña aula de posgrado y dije, bueno, misión cumplida, ya compartí el evangelio. Y 1 o 2 días después, platicando con una de las damas que trabaja conmigo, evangélica de iglesia, hice algunas preguntas y me doy cuenta que no tiene a Cristo en su vida. Así que el encuentro con esta dama fue a la orilla de un mueble dentro de mi trabajo y ahí le compartí el evangelio. Ahora tengo pendiente preguntarle si ya recibió al Señor. ¿Y por qué hablo de estos encuentros? Bueno, porque usted también tiene que preguntarse, recuérdese, ¿cuándo fue su encuentro con el Señor Jesús? Haga memoria. Si eso no está muy claro, bueno, póngale atención a lo que vamos a ver hoy. Juan 3:22 ubica a Jesús en la tierra de Judea, eso es en el sur. Y en el capítulo 4, versículo 3, nos dice que dejó Judea y se fue otra vez a Galilea, o sea, iba a viajar al norte. Para ponerles un ejemplo, dice acá en el 4 al 6, le era necesario a Jesús pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo, era como el mediodía. ¿Por qué Jesús dice ahí que le era necesario pasar por Samaria? Les voy a contar algo. Allá al fondo, donde está el área de sonido, digamos que era Galilea. Para ir a Galilea, estaba aquí Judea, y por donde está Gary y César Pérez, era Samaria. O sea, Judea, después Samaria, y allá atrás Galilea. Normalmente, para viajar a ese lugar, los judíos se iban por este lado, hacia el este, para llegar allá a la zona de sonido. O se iban hacia el mar, donde está el Mediterráneo, y tomaban un desvío por este lado. ¿Por qué? Porque no querían pasar por Samaria. Y vamos a ver por qué no querían pasar por Samaria, pero entreguémosle el tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte que ahora que vamos a ver este encuentro de Jesús con una persona, tú uses tu palabra para enseñarnos. Para aquellos que ya te hemos conocido, fortalecer nuestra fe, y para aquellos que aún no lo hacen, Señor, que tú toques su corazón esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que, habiéndoles explicado esto, notemos algunos aspectos. Jesús estaba cansado. El Dios Todopoderoso. Sí, Jesús 100% Dios, pero también ¿qué era? 100% humano. Y como humano, iban caminando, se cansó y se sentó ahí a la orilla del pozo. Dice que era como el mediodía, nos da la hora, alrededor ahí cuando el sol está en lo más intenso. Y en el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria para sacar agua. Él llegó cerca de una aldea que se llamaba Sicar, quedaba, no sé, 1 kilómetro de la aldea de Sicar, que daba este pozo. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea que Jesús estaba solito sentado. École. ¿Y por qué? Porque los discípulos se fueron a comprar de comer a la ciudad. Entonces la mujer samaritana le responde, cuando le dice, dame de beber, la mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, siendo que yo soy una mujer samaritana? Y agrega, porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
Muy bien, les conté el viajezón que tenían que hacer los judíos para ir de la zona de Judea a la de Galilea. Judea era de judíos, Galilea era de judíos, pero en Samaria, que en el pasado fue el territorio que ocupó el reino de Israel cuando se dividió, como está leyendo la Biblia, debe familiarizarse con esto. Dos reinos, Judá y Samaria, Judea y Samaria. Judea y el reino del norte que se llamaba de Israel. El reino del norte fue tomado cautivo en el año 722 a.C. por los asirios, y la estrategia de ellos como conquistadores era conquistaban un terreno y para eliminar los valores nacionales agarraban a toda la gente donde conquistaban, la tomaban y la movían y la llevaban a vivir a otro lugar. Y de otro lugar que habían conquistado tomaban gente y la traían para que habitaran de este lado. Por supuesto que aquí en la parte de Israel habían quedado algunos israelitas que no se los llevaron al cautiverio, y esa era la zona de Samaria. Así que lo que pasó fue que en Samaria hubo mezcla de judíos del norte con otras naciones. Era un grupo mestizo, y eran mestizos racialmente, pero también religiosamente, porque las otras naciones que traían sus creencias idolátricas y se combinaron en parte con las creencias de los judíos. Por esa razón, los judíos del sur y los del norte consideraban a estos impuros. Decían, no, las mujeres de todos los samaritanos son impuras de por vida. No le des nunca a tu hija o tu hijo a una de esas samaritanas, ¿verdad? Por eso le dice la mujer, ¿cómo me hablas a mí si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Por esta razón, los judíos se consideraban puros y consideraban a los samaritanos impuros. A tal punto que en una ocasión los líderes judíos quieren decirle a Jesús una especie de insulto y le dicen, eres samaritano, le dicen. Imagínense el concepto que utilizaban acerca de eso. Bueno, así que la mujer se sorprende, porque les voy a contar también algo. Número uno, en aquellos días, normalmente un hombre no le hablaba a una mujer si estaban solos. Era parte de las costumbres judías. Un hombre no le hablaba a una mujer si estaban solos. Dos, menos que le fueran a hablar a una samaritana. Si a una judía no le hablaban, menos le iban a hablar a una samaritana. Y tres, Jesús siendo un maestro, un rabí, menos que un maestro, un rabí de israelita, fuera a hablarle a una mujer, menos que era samaritana. Ven aquí esta situación, este encuentro. Jesús se brincó todas esas normas cuando le dice a esa mujer, dame de beber. Y ante lo que le dice la mujer samaritana, de que no se llevan con los judíos, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, versículo 10, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La cita con Nicodemo fue preparada. Esta con la mujer samaritana fue, llamémosle, entre comillas, casual. Y Jesús le dice, si conocieras ese Dios que otorga regalos sin interés y con mucha liberalidad, si conocieras verdaderamente a Dios y supieras con quién estás hablando, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. El versículo 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? De todos modos, la mujer está pensando en términos físicos, está pensando en el agua física. Le dice, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Era muy hondo, por cierto, y algunos opinan que hay un pozo en esa zona todavía, que creen que es este pozo que aparece acá. Está en los territorios que hoy están ocupados por los palestinos, allá en la tierra de Israel. Bueno, y entonces le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Los samaritanos se decían de sí mismos que eran de descendencia directa de Jacob por medio de los hijos de José, o sea, Efraín y Manasés. Por otro lado, los samaritanos que practicaban una especie de más o menos cercano al judaísmo,
ellos reconocían como autoridad solamente el Pentateuco, no el resto de libros del Antiguo Testamento. Para ellos solo el Pentateuco, y de aquí está haciendo estos comentarios esta mujer. Así que Jesús le dice en el 13 y 14, todo el que bebe esta agua, el agua física del pozo, volverá a tener sed. Pero cualquiera que bebe el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo entonces pasa del tema físico al tema espiritual. Dice, el agua que yo estoy ofreciendo es un agua de tipo espiritual, es un agua que va a tener un efecto en ti y que no vas a volver a tener la sed como la que tienes con el agua física. Y es un agua que como resultado final te va a proveer de vida eterna. Hace un par de, quizás 2 siglos, hubo un físico y filósofo francés que muchos de nosotros estudiamos en el colegio, es Blaise Pascal. Ahí se estudiaba en física algunos principios de él, pero aparte de eso fue filósofo, y él dijo en una oportunidad, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Este vacío puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Son las palabras de este filósofo. ¿Por qué las traigo a luz? Porque obviamente Jesús está abordando este tema. Esta mujer tiene un vacío, como el que tiene el resto de la gente que no conoce a Cristo. Hay un vacío en su corazón. Y por ese vacío, la gente hace 1000 cosas para llenarlo. Drogas, sexo, violencia, poder. ¿Qué más quiere que el ser humano hace en su vida? Porque anda queriendo llenar un vacío. La plata llena el vacío. Hay gente, Elon Musk ya superó los 100,000 millones de dólares y ni se los va a poder gastar en toda su vida, pero no va a llenar el vacío que hay en su corazón. Así que cuando Jesús habla con esta mujer, ella llega por el agua física y él saca a luz su sed espiritual. La mujer le contesta, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga a sacarla. Todavía está pensando en lo físico, ¿verdad? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, parte de la normativa de aquellos días es que ya algo tan serio implicaba que ella estuviera con su marido, ya no iba a seguir hablando solo con ella, ¿verdad? Pero de todos modos, nosotros vimos ahí en el capítulo 2 que Jesús conocía el corazón de las personas, no se fiaba de nadie porque los conocía. Jesús conocía la necesidad de Nicodemo, ¿se recuerdan? Lo mencionamos. ¿Cuál era la necesidad de Nicodemo? Nicodemo necesitaba nacer de nuevo porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Cuando Jesús le dice, si no naces de nuevo, puso el dedo en la llaga ante la mayor necesidad de Nicodemo, que era llegar a tener una relación con Dios. ¿Cuál es la mayor necesidad de esta mujer? La misma. Todo el que está muerto en sus delitos y pecados, su mayor, más grande necesidad es llegar a establecer una relación con Dios, que solo es posible a través del nuevo nacimiento. Así que le dice, bueno, llama a tu esposo y vamos a platicar de esta agua que yo te estoy diciendo. Viene la mujer y le dice, no tengo marido, ¿verdad? Así como son ellas, ¿verdad? No tengo marido, le dijo. Y Jesús le dice, bien has dicho, le dice, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer era como cualquier otro ser humano, con toda esa carga de situaciones de la vida separada de Dios. Para ella era el tema emocional, familiar y todo. Para otros serán otras cosas.
La sociedad en la que vivimos está llena de personas muertas en sus delitos y pecados, con una gran carga en su vida de necesidad. Y Jesús solo señaló en el caso de ella esa, ¿verdad? Claro, como buena persona, esta mujer viene y dice, se me hace que eres profeta. Como quien dice, evadiendo la situación. Pero le hago una anotación más todavía. ¿Se recuerdan que al inicio dice que era como el mediodía? Yo les pregunto, si ustedes han vivido en lugares que a veces son calurosos, ¿ustedes irían al mediodía a sacar agua de un pozo? En los lugares que son así, incluso aquí en nuestro país, esas tareas se hacen tempranito o cuando declina el sol. ¿Por qué ella iría al mediodía? Pues porque nadie más iba usualmente. ¿Y por qué? Porque aquí el Señor le sacó a luz su situación. Posiblemente su prestigio allá en el pueblo no era el mejor de todos. Había una relación quizás de rechazo y ella entonces llegó solita, ¿verdad? Es solo por anotar lo del mediodía, que es una observación nada más. Versículo 20, como les dije, responde la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Ay, ¿cómo supiste eso de mí? Has de ser profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Cuando uno comparte el evangelio y cuando uno toca este punto y usted le dice a alguien, mira, necesitas a Cristo porque sos pecador, estás separado de Dios. Y sin Cristo estás perdido. Yo le digo esto y viene el interlocutor y me sale con una pregunta. Pero mira, si eso que me estás diciendo, ¿qué pasa con aquellas personas que están en aquel país donde no ha llegado el evangelio y no han podido hablar de Dios? Tratan de desviarnos del punto que yo estoy tocando. Bueno, por ahí más o menos la mujer hizo algo similar, ¿verdad? Eres profeta, mira, ustedes dicen que hay que adorar aquí en Jerusalén y nosotros que acá. Bueno, Jesús aborda esta pregunta sin perderse en el proceso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Créeme, mujer, que la hora viene que ni en este monte, versículos 21 y 24, adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, los judíos, porque la salvación procede de los judíos. Sí, porque del lado judío vino Jesús y por ahí viene la salvación. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Marca la pauta. Aquí la discusión no es si es en Jerusalén o aquí en el monte Gerizim. La adoración a Dios es una adoración que surge de un corazón que ha sido renacido por la obra del Espíritu Santo, y solo esos que han nacido de nuevo son los genuinos adoradores de Dios. Así que le está diciendo la mujer, no es cuestión del lugar, es cuestión del corazón. Y por eso él está hablando del agua que da vida eterna. Versículo 25 y 26, le dijo la mujer, bueno, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Sí, los samaritanos también tenían una expectativa del Mesías, un poco diferente de los judíos. Los judíos más lo miraban como un libertador político. Y dice la mujer, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y en ese momento es interesante. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense qué revelación fabulosa. Por cierto, no, Jesús en otras partes de los evangelios, Él no dice esto. Prácticamente solo aquí está donde Jesús está diciendo, sí, yo soy el Mesías. Eso es el evangelio. Lo que hacemos con la gente es presentarles a Jesucristo, el Mesías, cuando les compartimos las verdades del evangelio. Se identifica. Y entonces, en ese momento, viene la mujer, se hinca y hace una oración y dice, Señor Jesús, te entrego. No, eso no está en el pasaje. Por favor, lleve la lista en su pasaje. El pasaje no dice cómo la mujer creyó. ¿Está claro? Sencillamente después de Jesús le dijo que Él era el Mesías. El siguiente versículo, el 27, dice, en ese momento llegaron sus discípulos y se asombraban
de que hablara con una mujer. Ahora sí entendemos por qué se asombraron, ¿verdad? ¿Cómo hace que el maestro hablando con una samaritana y él siendo un rabí? Bueno, se asombraron. No obstante, afortunadamente, ¿verdad? Ninguno dijo ¿qué buscas o qué hablas con ella? Supieron quedarse callados. Bueno, y entonces, ¿dónde está que la mujer cree en Cristo? ¿Está ahí en el pasaje? No, no está. Por eso lo que le dije, que se hincó y hizo, no dice. Solo nos dice lo que hizo después de ese encuentro. Y está aquí. Entonces dice, la mujer dejó su cántaro. Bueno, el cántaro era una pieza vital de su vida, era para traer agua. Equivaldría a como que usted estuviera hoy aquí, ¿verdad? Y deja su teléfono. No sé, no lo deja. A menos que por lo que usted lo va a dejar sea mucho más importante. La mujer deja su cántaro y ¿qué dice que hizo? Fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que sea el Cristo? Está diciendo, creo que es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Algunos creen que con quienes habló eran con los líderes de la ciudad, ¿verdad? Y entonces les dijo, miren, creo que encontré al Mesías. Y me dijo todo acerca de mi vida, estoy impresionada. Y entonces vienen y en el versículo 31, mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, la mujer está aquí en el pueblo hablando con los hombres, los líderes, y acá está Jesús a la par del pozo, y los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían uno al otro, ¿acaso alguien le habrá traído de comer? Pues fuimos al pueblo, alguien le dio de comer que no tiene hambre. Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Lucas capítulo 19 y 10, Jesús dijo esto, porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús tenía una prioridad en su vida. Al inicio nos dijo Javier que a veces nos preocupamos por una serie de cosas y que no está malo trabajar, tener ahorros, etcétera, ¿verdad? Ok, es parte de la vida. La pregunta es, para nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? Casi todos, con excepción de los hijos, algunos hijos, casi todos trabajan, ¿verdad? Se ocupan de ciertas actividades, ya sea en el hogar o donde sea, y estamos haciendo cosas diferentes, produciendo dinero, adquiriendo conocimientos, lo que usted quiera. Algo estamos ocupados. La pregunta es, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Para qué nos dejó Jesús acá después de haber creído en Él? Si usted me dice a mí, bueno, si Él es médico, es cirujano, pues sí, opera y corrige problemas, quita, pone y todo lo demás, perfecto. Pero esa es la prioridad del médico cristiano. La prioridad del médico cristiano es compartir a Jesucristo con los que el Señor le ha puesto como contactos en su vida normal. El ama de casa, que está al cuidado de los hijos, el cuidado y administración del hogar, una tarea bastante dura que no siempre recibe pago, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la prioridad de ella? ¿Educar bien a los hijos? Sí, es una buena prioridad. Ser una buena esposa, atenderlo bien, ver que la casa esté todo. Sí. Pero ¿cuál es su prioridad? Compartir a Jesucristo con las personas que están muertas en sus delitos y pecados. Fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Yo vine a hacer una obra y en esa me dedico. Y aunque ahorita no como, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. 35 al 38, les dice a los discípulos, ¿no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? No la que no ve, sino la siega con S, ¿verdad? O sea, ¿no dicen que faltan 4 meses para que empiece la cosecha? Pues sí, falta.
Les dice Jesús, he aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no han labrado, otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Jesús les dice, miren, yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Y ustedes qué? Dicen que faltan 4 meses para empezar la siega. Alcen sus ojos. Ya está listo para hacer la cosecha. ¿Y de qué está hablando? Algunos dicen, esto no está en el texto, que venían los hombres y algunos con vestimentas blancas y que entonces Jesús está viendo y les dice, ahí ya los campos ya están blancos. Bueno, el trigo se ponía blanquecino cuando estaba listo. En este caso es solo un comentario. Dicen, venía la gente que venía del pueblo y por eso Jesús les dice, ya está listo el campo para ser segado, para hacer la cosecha. Y esta pregunta que nos hacemos es, ¿yo qué soy? ¿Soy sembrador o soy segador? Yo digo ambos. Sembramos la semilla cuando compartimos el evangelio y cuando alguien cree en Cristo, fruto de esa interrelación, cosechamos. A veces cosechamos de algo que no sembramos y a veces sembramos y no cosechamos. Pero esa es nuestra tarea acá. Y ya estamos llegando. 39:40 nos dice, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, él se quedó allí 2 días. Aprendamos. Estos primeros samaritanos, ¿de dónde fue que creyeron? De que la mujer les dio testimonio. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando de dar nuestro testimonio personal de conversión? Bueno, cuando yo le comparto a alguien que he recibido a Cristo, le cuento cómo fue, dónde fue, los versículos que estoy compartiendo. A través de mi testimonio puedo compartir el evangelio. Aquí tenemos un ejemplo de esta mujer. Llegó y le fue, miren todo lo que me dijo, todo lo que yo era, y es el Mesías. Y entonces dice que algunos empiezan a creer y llegan con él y dicen, mira, te puedes quedar aquí un ratito con nosotros. Samaritanos. Note que los mismos judíos que conocían la palabra que tenían en el Antiguo Testamento, que se supone que querían vivir una vida mejor, usualmente lo rechazaban. Con los judíos hizo milagros y pese a los milagros no creían. ¿Cuántos milagros mire usted aquí que hizo Jesús? Ninguno, no hizo ninguno, solo habló su palabra. La mujer cree y luego creen los demás. Versículo 41 y 42. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Jesús. Y le decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Por qué les digo que la mujer creyó en Cristo? Porque su conducta cambió como resultado de ese encuentro. Aquí no dice que creyó, que oró, que esto, sencillamente, y fue a compartir lo que le había pasado de ese encuentro de Cristo. Y la gente empieza a creer entonces, y luego cuando vienen con el Señor Jesús, ratifican su fe. Y por eso le dicen, ya no solo creemos por lo que nos dijiste, es que Él nos habló y creemos. ¿Y qué hemos encontrado? Que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Como dije, ni un milagro y muchos convertidos. Los medios, el testimonio de la mujer y el testimonio mismo de Jesús. No subestimes, y aquí descendemos, no subestimes los encuentros que el Señor te da. Uno, es posible que usted que está aquí o que está viendo a través de Facebook no haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es el momento. Quizás sea su oportunidad. Si usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, Él le va a dar de esa agua que le lleva a vida eterna. Pero luego también, los que hemos creído, no subestimemos los encuentros que el Señor nos permite tomar.
¿Por qué tenía yo la inquietud de compartirle hace 2 semanas a mis alumnos? Porque iba a hacer un viaje y pasó por mi mente, y si no regreso, no les compartí. Así que en los últimos 5 minutos y un poquito más, les comparto el Evangelio. Regresé, pero si no, había compartido el Evangelio. Y con mi compañera de trabajo un par de días después, y si no le comparto el Evangelio, y si cuando regreso ya no está conmigo, o yo no regreso, entonces no subestime los encuentros que el Señor le da. Aprovéchelos, como Jesús hizo con la mujer samaritana. Los invito a orar. Padre, te damos gracias porque en un momento de nuestra historia tuvimos un encuentro con Jesucristo y creímos en Él como Señor y Salvador. Y cuando creímos en Él, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y entonces produce en nosotros ríos de agua viva, porque ahora tenemos vida eterna. Te damos gracias porque ahora te adoramos en espíritu y en verdad, porque hemos nacido de nuevo. Y te pido que todo aquel que aún no te cree, que aún no cree en Cristo, tome esa decisión. Que le diga a Jesús, Jesús, creo en ti. Y entonces tendrá esa agua con la cual no se vuelve a tener sed jamás y que le llevará a vida eterna. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.